Invitamos en esta oportunidad a don Luis Tedesco y a Roxana Artal para que converse con él. Voy a presentarlos brevemente. Acá dice que Luis nació en Buenos Aires en 1941, editor de larga trayectoria, es sobre todo una de las voces poéticas más personales de la Argentina. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Los objetos del miedo, de 1970, Cuerpo, 1975, Paisajes, 1980, Reino sentimental, 1985, Vida privada, 1995, La dama de mi mente, en 1998, En la maleza, del 2000, Aquel corazón descamisado, del 2002, Loma del Mirador, 2006, Hablar mestizo en lírica indecisa, 2009, Malón en cautiverio, del 2013, Lucho Maidana ataca, que es del 2014, y El Sin de mi aparente, de este año, del año pasado, 2017. Y quien va a conversar con Luis, que es Roxana Artal, es licenciada y profesora en letras. No puedes decir en qué año nací, eso. Perfecto, acá no dice, estuvo muy bien en no ponerlo. Licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Roxana Artal escribe poesía, literatura infanto-juvenil y se dedica también a la dramaturgia. Se formó como actriz con Carlo Gandolfo, Augusto Fernández y Pompeyo Diver, entre otros maestros, y puesta en escena con Rubén Sumaje. Da clases de literatura, talleres de escritura y de teatro, y dirige una compañía de teatro adolescente. Es cofundadora y jefa de redacción durante años del portal Evaristo Cultural. Es actualmente editora del sello Evaristo Editorial. Como periodista cultural colaboró a su vez en diversas publicaciones: Revista Crítica de la Universidad Autónoma Puebla de México, Algula Revista de Cultura Brasil, El Ojo de la Tormenta y Metaliteratura Argentina, entre otras. Desde su rol de docente se dedica también al trabajo social. A todos, gracias por estar acá. Es un honor estar conversando con Luis. Me pareció un buen punto de partida, ya que el título de este encuentro es Primero escribir, después pensar. Arrancar justamente por esa idea, ¿no? La primera pregunta sería: ¿podríamos tomar ese concepto como una ars poética con el que vos trabajás? Podemos pensar digamos, ¿en qué consiste esta idea de primero escribir, después pensar? Si lo que uno escribe, cuando vos escribís, no es algo que esté previamente, sino que va apareciendo en la escritura. Buenas noches. Bueno, esta noche se plantea acá un problema que les estaba comentando, inesperado, porque acá tengo que hablar. ¿Dónde ponemos el verbo? Escribir, pensar y hablar, ¿dónde está? Se supone que para hablar tengo que pensar un poquito antes. Es un problema, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos zanjar. No, todo apareció para dirimir este tema asfixiante de la página en blanco. ¿Cómo meterse en esa cosa inmaculada, en esa pasta inmaculada blanca, digamos, sin el temor de equivocarte? Entonces, la prevención de uno es, bueno, no, yo tengo que decir acá la cosa firme, verdadera, que me permita, no puedo mancillar ese papel blanco con cualquier cosa. Cuando me di cuenta de eso, después de algunos libros, porque los primeros libros me costaron mucho precisamente por eso, porque yo trataba de no ensuciar la página, trataba de ir con
con lo más correcto, con lo más pensado y con eso inaugurar. Entonces, cuando me liberé de esa situación, me dije, no, pero vamos a hacer una cosa. Si yo voy por la calle y se me van ocurriendo cosas, que son disparates muchos de ellos, pero se me van ocurriendo cosas, en medio de esos disparates aparece por ahí una palabra, aparece además por ahí un tono, que después, al pensar, uno suplanta unas palabras por otras, pero ha dado nacimiento ese tono y algo que yo no conocía de mi murmullo interior, una palabra que daba lugar a la posibilidad de otras. Y bueno, en eso consiste básicamente la premisa mía, dejar, o sea, no tenerle miedo a aquello que aparece espontáneamente, que también es algo prisionero. Nosotros somos prisioneros de un lenguaje adquirido, somos prisioneros del diccionario, somos prisioneros de las palabras que andan por todas partes en publicidad. O sea, nuestro automatismo verbal es prisionero, pero esa prisión forma parte de lo que somos. Y el único modo de vencerlo es tenerlo presente. Y eso es lo que pasa. Digo, pero ¿cómo pude escribir esta estupidez? Y de pronto, en medio de esa estupidez, aparece otra cosa. Ahí se avanza. Y ahí se piensa, ¿no? O sea, yo los libros los corrijo 14 veces. Y ahí no hay improvisación, ahí hay pensar y pensar. Ese es un poco el sentido. Con lo cual, tampoco quiero que esto se generalice como un axioma, como una especie de proclama de arte para todo el mundo. No, cada uno sabe. Lo importante de cada uno es encontrar esa voz propia que no tiene que ver con ningún movimiento al estilo de los movimientos surrealistas, movimiento dadaísta, no hay más movimiento, hay voz personal. Y lo que un poeta necesita es encontrar esa voz personal. Y solo la va a hallar acá, en el tumulto de la mente. Justamente a partir de esa idea se me ocurrió una estrafalaria teoría que los amigos psicoanalistas se ríen un poco, porque yo hablo de que tenemos un inconsciente literario. ¿En qué consiste ese inconsciente literario? O sea, ¿cómo se forma una imagen? ¿Cómo una palabra de pronto la unimos con otra? Así, y sale. Porque bueno, desde que nacemos, el cerebro, la mente, cobija todas las palabras que escuchamos, que leemos, y está todo ahí. Y un día por un efecto, por una experiencia, un efecto de una epifanía, se juntan. Eso forma parte de ese murmullo interior que tenemos y que es lo propio nuestro, a lo cual después tenemos que darle forma. ¿Qué rol cumple la tradición? En tu obra, sin duda, hay un fuerte peso de la tradición que aúna gauchesca, siglo de oro español, clásicos de todo tipo, que más allá de la construcción de esa voz propia, aparecen todo el tiempo, ¿no? ¿Qué rol ocupa la tradición literaria en la constitución de la voz propia? Bueno, eso forma parte de las lecturas. Yo fui un lector muy voraz hasta los 40, 45 años y eso está incorporado a eso que llamo ese murmullo interior. Rebotan palabras, versos de Quevedo, de Horacio, de Góngora, de Vega, qué sé yo, toda la literatura que me fascinó siempre y que forma parte de esa tradición que para mí es muy importante, muy valiosa, siempre y cuando no nos encadene. En el sentido, esa tradición la tenemos que hacer jugar con nuestra actualidad.
Por eso el título de un libro es un poco esa idea. Hablar mestizo en lírica indecisa. ¿Por qué hablar mestizo? Los argentinos tenemos en nuestra habla distintos afluentes, desde el castellano clásico, desde el latín, desde la jerga española. Quevedo, por ejemplo, buena parte de su vocabulario proviene de la jerga delictiva de su época. Hay diccionarios donde explican el origen de las palabras que utiliza Quevedo en sus poemas, muchas de las cuales fueron incorporadas a la Real Academia y otras no. Tenemos la gauchesca. La gauchesca es un afluente riquísimo idiomático. El Martín Fierro, Hilario Ajasú y Santos Vega escriben ya palabras que hablaba la gente y que no estaban en ningún diccionario. Eso es de una importancia fundamental. Luego tenemos el lunfardo, idioma delictivo en la Argentina, que a su vez trae, por muchas palabras lunfardas vienen del italiano y también del español. Entonces, toda esa mezcla, ese mestizaje lingüístico, es lo que yo trato de dar cuenta de eso. Y junto con eso, la lírica indecisa, en el sentido, el vaivén entre el eco clásico y la asintonía o la disonancia contemporánea. Eso todo junto es lo que de alguna manera arma mi proyecto. Además de que me gusta joder con las palabras, ¿no? O sea, un verbo, un sustantivo. El sustantivo es la palabra como más estable del idioma. El sustantivo es la cosa y el verbo es la acción. Entonces se me ocurrió en un momento dado, digo, ¿por qué no ponerle acción al sustantivo? Entonces me acuerdo que una imagen que me acuerdo ahora, el hombre cadavera su pronombre. Hacer del cadáver, que es un sustantivo terrible, convertirlo en acción de ser cadáver, convertirlo en movimiento. Ese cadáver se mueve, tiene acción. No es algo instalado en un lugar y se terminó. No, tiene acción. Bueno, como es un montón de cosas de ese tipo. Esto que señala Luis es, este trabajo que él hace en su poética sobre la lengua es, a mi modo de ver, una de las marcas más fuertes que tiene su poética. Hay como si se constituyera un idioma nuevo en tu poética, una ruina, digamos, una gramática que permanentemente se está deshaciendo, una sintaxis que se rompe. Horacio González, creo que en el prólogo de El Síndrome Aparente habla del linchera de las palabras, ¿no? Y se habla de Luis como el linchera de las palabras y de un inventor de una sintaxis diferente. Aparece la escritura en sí misma como el centro del poema, más allá de lo que el poema dice, como si desapareciera la oposición forma-contenido de la manera más rítmica también, ¿no? Y en esa constitución tiene mucha importancia el trabajo sobre el ritmo, ¿no? No solo, en muchas ocasiones sobre la métrica, y cuando no sobre la métrica, específicamente también sobre el ritmo. ¿Cómo trabajas con el ritmo? ¿Cómo se constituye esa música en tu poesía? Bueno, el poema contemporáneo
contra lo que se piensa habitualmente, requiere de un cuidado formal y una dedicación formal mucho mayor que las formas clásicas. Un soneto es un soneto, entonces se escribe de acuerdo a la receta del soneto y se hace un soneto. Pero en la cuestión contemporánea, el esqueleto rítmico del poema sirve para ese poema, no sirve para otro. Cada poema tiene que inventar su propio esqueleto rítmico. Entonces, bueno, no es tan sencillo. Una cosa es hacer 50 sonetos y otra cosa es escribir 50 poemas con esqueletos rítmicos diferentes. En general, lo que trato de hacer más o menos conscientemente es lo siguiente. Empezar como se empieza. A veces empieza como jadeando y de pronto aparece el endecasílabo, que para mí es una forma métrica muy importante, como tabique, como los sostenedores de todo lo que va sucediendo rítmicamente alrededor, ¿no? Entonces el tipo del poema avanza jadeando y de pronto ¡pum!, aparece esa forma, ese endecasílabo que es como que construye el desbande de las paredes, el desbande de lo exterior. Bueno, es una manera, a veces sale de otra forma, pero atender al conteo de las sílabas es muy importante. Es muy importante porque la poesía es un arte, no es una cuestión de, digamos, desquiciada de la forma. Es un arte que, además del contenido, tiene que tener una forma. Esa forma en la vida contemporánea, con el verso libre, tiene que tener una legalidad rítmica. Y eso la tiene que construir el poeta en cada poema. Sea en verso o sea en prosa, lo mismo. En relación a pues sea en verso o sea en prosa, ¿no? Vos escribís en verso y escribís en prosa. La pregunta sería, ¿aparece antes la forma? Cuando vos vas, no sé, cuando decidiste escribir Maidana, por ejemplo, ¿sabías que iba a ser un texto en prosa? Cuando decidiste escribir Malón, ¿sabías que iba a ser un texto en verso? ¿O eso fue apareciendo después? O sea, ¿qué se da primero en la relación entre verso y prosa? A mí me resulta más sencillo, más divertido escribir en prosa, porque me suelto más. De todas maneras, digamos, la velocidad de la prosa también es una forma métrica, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la prosa me permite no tener a veces las trabas que impone el verso y me permite largarme a cualquier autopista, ¿no? Pero generalmente el texto en prosa nace en prosa y el texto en verso nace en verso. No, nace así. Y en el caso de Lucho Maidana, que es el texto en prosa, eran monólogos. La forma del monólogo me permitía, digamos, no hay puntos de aparte, me permitía largar todo como si fuese un chorro de palabras hirviendo. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo nace este libro. Y bueno, Lucho Maidana ataca, tiene por subtítulo Monólogos en contexto de encierro. Sí, monólogos en contexto de encierro. La figura del encierro aparece permanentemente en tu poética, ¿no? Bueno, Malón en cautiverio, monólogos en contexto de encierro. Entonces, ese encierro en general pareciera
suceder en la mente, ¿no? En muchos momentos, pero va mucho más allá, es una figura. Entonces, primero, ¿cómo nace Maidana? Y después, ¿cuál es el rol que vos percibís que tiene la figura del encierro en Maidana y que es más explícito quizás y en toda tu poética? ¿Y a qué remite? Yo hice un taller en la cárcel, la 38 de San Martín, y ahí, como yo nunca estuve encerrado en ninguna cárcel, ahí sí vi a gente encerrada en una cárcel. Y bueno, y de observarlos y de ver, de que me contaban sus experiencias y cosas, empezó a aparecer esta idea. Pero bueno, tenía que darle... empezaron los monólogos aislados digamos, del texto general. Y en un momento dado dije, no, pues esto puede tener un argumento. Y fue ahí donde aparece una historia detrás de esos monólogos. La historia es un disparate. Es el hombre que mata a López Rega. El hombre que mata a López Rega lo mata porque está con su padre en la puerta de la casa, para un falcón, salen 4 tipos y lo matan a su padre adelante de él. El chico tiene 15 años, obviamente no tiene idea de qué hacer, crece y a los 25, 30 años se da cuenta de que hay algo murmullo en su cabeza que no puede dominar y que tiene que hacer algo. Entonces mata a López Rega, lo cual es históricamente imposible. Pero en el disparate de la novela tenía su sentido. Iba preso, él se entrega, va preso. Y es en la cárcel, en el encierro, donde escribe sus monólogos. Y en sus monólogos cuenta todas sus cosas de la vida, las cosas que había vivido, el amor, el trabajo, todo en forma de esos monólogos. Pero además, el libro le llega a un editor, que podrían ser ustedes, en forma de una carpeta, y el editor empieza a leerlo y dice, ¿y esto qué es? Pero le entusiasma a tal punto que quiere defenderlo el texto. Pero en la defensa lo ataca, y estas son las notas que hay al pie. Entonces hay notas al pie del editor escritas en el castellano digamos, riguroso y académico. En cambio los monólogos están escritos en el idioma atorrante de este señor Maidana. Pero además, ¿qué ocurre en la cárcel? En la cárcel está el tipo, y como es el hombre que mató a López Rega, el tipo más o menos famoso, además lo ven siempre escribiendo, leyendo. Entonces todos los presos, o muchos presos, se le acercan y le cuentan sus historias. Para lo cual tengo que cambiar el tono de la voz, porque cada preso habla en voz diferente. El monólogo de cada preso que le cuenta su crimen, pues son todos criminales, cambia. Eso también era un desafío, porque, digamos, es proponer una voz que yo no conocía y que tenía que inventar, porque además son todas historias inventadas, no tienen nada que ver con la realidad. Pero sí, lo único que tienen en común es que son todos criminales, todos han matado por algo. Algunos por hacerse justicia, otros por amor, etc. ¿No? Eso me permitió también dar así, en forma general, una idea de que el encierro no es algo, digamos, que le ocurre a una persona por su déficit psíquico o por lo que sea. Todos estamos encerrados en una especie de digamos, o semi-libertad en la que estamos metidos. O sea, tenemos libertad hasta cierto punto. Tenemos
digamos, vivimos en una sociedad que yo llamo paraje democrático. La acción libre nuestra es acotada. Estamos encerrados de alguna manera, estamos encerrados por una multitud de cosas que tienen que ver con costumbres, que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con gobiernos, que tienen que ver con cosas que no nos permiten ver bien la luz del día. Luis, ya que estamos con Lucho Maidana, quería leer un poema que había encontrado en vida privada, y que me sirvió como para armar la pregunta que quiero hacerte. El poema dice así. El poema lleva por título La delgada laguna. La delgada laguna del potrero fue la distancia de mis ojos y el brillo material que me apuraba. Ni fatídica ni bella, tan cercana, al pie tendido, al lento devenir del barquito girando con la brisa. Crecía salpicando la vereda, pero yo amaba la umbrosa superficie y el marrón de sus tardes luminosas. Allí arrojaron el cadáver de un amigo. Era peronista. Lo mataron las 3A. Gente de López Rega, secretario de Perón. Lucho Maidana ataca. Prólogo. Un editor demasiado comprometido con su autor. No conocí vivo a Luis Maidana, tampoco, si el hecho aconteció, lo vi muerto. Conocía sus hazañas a través de la versión antojadiza, acaso simplona, acaso mordida, por el conjetural autónomo de los hechos, que el poder presidencial ordenó difundir entre los medios de prensa. Entre comillas, un sicario, aseveraba, un delincuente contratado por la subversión apátrida, asesinó ayer por la noche al ministro José López Rega y a 4 de sus colaboradores en la vereda de su residencia ubicada en Barrio Parque. Me llamó la atención ver ese poema, leer ese poema y después encontrarme, digamos, al Barrio Parque, a Lucho Maidana ataca. Entonces, tomando esto que vos decías, primero escribir, después pensar. ¿Cuánto hay en ese escribir de la historia, de algo del orden de la repetición, de algo del orden de la insistencia de algunos hechos de la vida, ¿no?, que van volviendo, tal vez por oleadas, tal vez cada vez, tal vez como vos decís, sin pensarlo, y que vuelven a escribirse cada vez, digamos, de una forma diferente? Puntualmente al carácter político de estos dos textos y al carácter político que tiene buena parte de lo que hago. Yo diría más, todo escrito es un escrito político. Cualquier poema, aún los que no se, manifiestan tendenciosamente o ideológicamente, un poema de amor es político, siempre, porque por ejemplo, en la elección de las palabras que se utilizan para escribir un poema o una narración, la elección de las palabras es una elección política. No es lo mismo un texto ordenado de acuerdo a las formas tradicionales, clásicas, ordenadas, sancionadas, que escribir un poema con experimentación. Son dos posturas políticas diferentes. Y en ese sentido, sí, yo creo que lo político, en el sentido no de defender una línea tradicional, es evidente en las cosas que quiero hacer. Y después se manifiesta en formas concretas, con figuras concretas. López Rega,
de Lucio Maidana, y el hombre encontrado en una laguna en Roma del Mirador. Fueron hechos por la aparición de Perón, la aparición de López Rega, esa ironía que manifiesta. Nos mataron las 3A, gente de López Rega, secretario de Perón. O sea, ese vaivén es una denuncia política concreta que da cuenta además de una realidad. Eso no es que algo que uno, digamos, se decide a pensar. Eso, como vos bien dijiste, aparece en la memoria, está instalado como cosas que uno carbura cuando lee una noticia. Y qué sé, todos cuando leíamos las cosas que hacía López Rega pensábamos, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué le pasa a Perón, que tiene a este payaso ahí al lado? Todo eso genera un mundo que después, bueno, en el programa se transformó en esa cosa. Sin duda el carácter político así como antes hablamos de la importancia del trabajo sobre la lengua, creo que si hay dos aristas fundamentales de tu obra, son esa y el carácter político de tu obra, y cómo la trabajás, ¿no? Porque vos decís, bueno, uno es de una manera y eso aparece. Sin embargo, en la parte que sería primero escribir, después pensar en ese, después pensar, debe haber una elaboración que tiene que ver con lo que trabajas en tu obra, y aparece a través de muchas figuras, la figura del cabecita, la figura del marginal que aparece permanentemente en tus textos. Recién hace un rato utilizaste una expresión, el paraje democrático, ¿no? Las filosas aristas del paraje democrático aparecen también todo el tiempo. Entonces, tus textos tienen un fuerte carácter de denuncia, ¿no? A través de todas estas figuras, la del paraje democrático, la del feudalismo democrático, que me interesa preguntarte sobre ese concepto que aparece también, ¿no? ¿Cómo definirías la idea del feudalismo democrático? Eso por un lado. Y por otro lado, otra relación que aparece fuertemente, quizás de manera más explícita, hacia el final del Síndrome Aparente, es una relación entre ley y justicia, a través de la figura del fiscal. Entonces, primero por un lado, preguntarte por este concepto del feudalismo democrático del que hablas, y por otro lado, ¿cómo entendés la relación entre ley y justicia que aparece en ese texto y en tantos otros? Lo que ocurre es que desde mi punto de vista no puede haber democracia en el sistema capitalista. Es así. No hay una democracia seria, como se dijo alguna vez. No hay democracia habiendo un 5% de gente que acumula casi el 90% de la renta de un país y el resto naufraga por ahí. Eso no es democracia, eso es cualquier cosa. Como la acentuación de ese sistema se fue haciendo más grave en los últimos años, digo, esta gente lo que quiere es crear un sistema feudal. Un sistema feudal donde un día se van a poner una especie de ¿cómo es? Muralla alrededor, se van a esconder los 5% de gente que tiene el capital, y el resto va a andar por ahí en los campos sembrando para el 5%, trabajando para el 5%. Entonces, en ese sentido, la sociedad digamos, de aquellos momentos de estado de bienestar que se vivieron en los 60, 70, donde aparentemente el capitalismo necesitaba crear consumidores, se ha pasado cada vez más a un estado de excepción mucho mayor y de acumulación mucho mayor. Y lo peor es que esa acumulación en el paraje democrático está conformada ya no por gente, digamos, visible. Ford era Ford, por ejemplo.
y otros grandes capitalistas tenían su nombre. Ahora son grandes sociedades manejadas por gerentes que cobran muy buena plata, pero medio fantasma. No sabemos muy bien cómo se mueve ese mundo financiero, que es fantasmal. Es el castillo de Kafka, digamos, ese mundo financiero. Y bueno, en el caso del fiscal del último libro, el fiscal lo que denuncia al detenido es porque ve que en el detenido habitan dos personas. Una, la visible, y otra, la invisible. La invisible hace lo que se le canta, es la que se divierte, y la visible es la reprimida. Lo ataca fuertemente, pero es un grotesco ese texto, porque en la parte final el fiscal que acusa es un ser indeseable, de alguna manera. O sea que no hay parámetro que pueda medir esa relación justicia y ley, que sea nutritivo, que sea algo de lo cual uno se puede tomar. La justicia y la ley están enhebradas en un mismo sistema de dominio. ¿Cómo pensás? ¿O pensás en una función social de la poesía? ¿Política social? ¿Ideológica? La poesía está cada vez más en su propia catacumba y creo que la escucha cada vez menos gente. No creo que se pueda repetir el hecho de Mayakovsky leyendo La nube en pantalones en la Plaza Roja de Moscú frente a cientos de miles de personas. La poesía no es un discurso que esté... hablo de la poesía escrita porque hay otros que se llaman poetas y que escriben canciones que son muy populares. Y no me refiero precisamente al tango, que no es tan popular y que tiene canciones muy buenas. Entonces, esa bastardización de lo que se llama hacer poesía aleja cada vez más la poesía como tal, la poesía escrita no para ser declamada con guitarra, sumo, bombos y qué sé yo en un estadio, la poesía para ser leída como poesía. Esa poesía casi diría, y me atrevería a afirmar, que casi no tiene hoy función social, tiene la función de estos que estamos acá. Pocas personas tratando de saber, bueno, algunas cosas sobre lo que un tipo como yo quiere hacer con las palabras, pero no tiene una función social, no interrumpe el paso de las cosas. Casi diría que es casi objeto de burla en muchos casos, ¿no? Y objeto de una especie de, a veces hasta de homenaje que suena tan solemne que el poeta queda una especie de enramado allá arriba del eucaliptus, ¿no? Entonces, no hay función social. A vos definiéndote a vos mismo como un desalentado, ¿no? O un desesperanzado, un desalentado. ¿Podés contarnos un poquito más desde dónde te definís así? Muchos amigos jóvenes y muy interesantes, son muchachos de la Cámpora, que se hicieron amigos. Y bueno, me han venido a ver muchas veces en presentaciones de libros y de pronto me llaman por teléfono y me dicen: Luis, precisamos que nos tires línea de la desesperanza. Porque bueno, hay muchas formas de desesperanza. Está la desesperanza maldita, o sea, el malditismo cubriendo, o sea, digamos, endiosando lo demoníaco o el mal,
Y está la desesperanza que parte del hecho de que eso que uno cree que debería ser la vida entre los hombres se va haciendo cada vez más imposible. Yo no creo en el mal como estética, ni creo que el mal tenga belleza. El mal es una porquería. Y el mal lo tenemos ejemplificado a tipos como Trump y en unos cuantos más que andan por ahí. Eso es el mal. Y eso, aunque parezca y nos parezca lejano, está mucho más cerca de lo que la gente es y piensa en estos momentos. El desprecio por lo pobre, eso es el mal. Y eso no es bello nunca. Quiero ir a la infancia. Hay como una escena primigenia ahí, ¿no? Donde también aparece el mal y el riachuelo cenagoso y el basural globalizado. Pero tenía ganas de preguntarte por el origen de Lomas del Mirador y por tu infancia, digamos, que habilita la lectura de ese libro. Está inventado. Tiene cosas reales en cuanto a geografía, y hay otras cosas también. O sea, el riachuelo, que es un texto largo que me gusta mucho, no pasaba por Lomas del Mirador, pero yo lo necesitaba para, bueno, dar un carácter más épico a ese texto que es en el fondo el cruce de Riachuelo el 17 de octubre, cuando la gente fue a la plaza. Tuve que cruzar medio a nado el Riachuelo. En el texto que yo hago los acribillan, no puede pasar. Pero bueno, el hecho es así. En el año 47 yo tenía 6 años y mis padres logran comprar un terreno en Lomas del Mirador. Esos terrenos que grandes empresas inmobiliarias subastaban. Y nos lleva un día a mi mamá, a mi hermano y a mí a ver el terreno que había comprado y que ya había hecho alambrar. Entonces era un terreno alambrado y alrededor nada. Pero eso se pudo hacer, y eso es algo que confieso que le debo a la instancia política que inició Perón en cuanto a dar oportunidades. Y bueno, y ahí mi padre con sus hermanos fueron construyendo de a poco la casa de la infancia, rodeada de potreros, rodeada de una gran cantidad de casas, todas sin terminar, porque no se podían terminar, las casas se hacían con lo que se podía, con los pesos que sobraban del mes, se compraban ladrillos y se iban poniendo. Entonces todas las casas estaban sin terminar. Ese es el paisaje de Lomas del Mirador de mi infancia. Pero bueno, también lo que pasa es que ocurrían cosas que seguramente en la ciudad no pasaban. O sea, se armaban lagunas impresionantes. En esas lagunas tiraban a veces sarcófagos vacíos las empresas de pompa fúnebre. Y nosotros los usábamos como botes, como había bastante profundidad en la laguna, entonces nos metíamos uno, un bote otro, y bueno, y jugábamos. Y era lindo encontrar, salir de un barro y encontrarse con el barro de la orilla distante. Y eso para nosotros era toda una aventura de navegación. Bueno, y además de cuando los potreros estaban secos, jugaban al fútbol, de la mañana a la noche, todo el tiempo posible. Yo jugaba bien al fútbol, les cuento para que no digan que... Se nota. Se nota. ¿Tenés algunos poemas sobre el fútbol? Claro, eso se lo dedico a mis amigos futboleros, a Jorge Jiquez y a Luis Guzmán. El valor de la gambeta y el valor
del milagro de poder estar libres en un potrero, porque el fútbol lo que nos da, lo que le da a los pibes, es el hecho de que están en un perímetro y ahí pueden inventar lo que quieran, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a lo que van a hacer. Saturé sabe mucho de eso porque era un número 9, muy conocido en la facultad de Filosofía y Letras, un poco obcecado era, pero era bueno, era muy bueno, y sabe mucho lo que es la libertad del jugador en una cancha, y mucho más cuando es un pibe chiquito, es maravilloso. Y después, bueno, en ese marco empezó a crear figuras desde la de mi mamá, la de mi papá cuando muere en un hospital. Digo, muere en un hospital de Lomas del Mirador. No había hospital en Lomas del Mirador, muere en otro hospital. Pero bueno, se tenía que poner un hospital para que muera ahí. Y bueno, y otras figuras, digamos, de ese diccionario donde Lomas del Mirador es como una especie de marco geográfico donde transitan preocupaciones, ¿no? Pasando quizás un poco más hacia la adolescencia, o vos nos dirás, me interesaba preguntarte por tu educación religiosa, ¿no? Porque también hay una figura, una presencia muy importante en todos tus textos, en la que aparece Dios, sin Dios, el politeísmo, la religión. Entonces también te quería preguntar por tu educación religiosa y por sí, la religión en general. Exacto. Bueno, yo, gracias, justamente otra de las cosas importantes, gracias a la política de Perón, que subsidiaba escuelas católicas de maestros llamados hermanos del Sagrado Corazón, que eran curas que no oficiaban misa ni confesaban, pero eran curas maestros. Entonces ahí hice el colegio primario, y un colegio primario muy bueno, inolvidable, porque la enseñanza era realmente muy buena, muy rigurosa y al mismo tiempo gozosa. O sea, yo iba al colegio a la mañana y a la tarde íbamos al colegio y jugábamos en el patio del colegio La Pelota, toda la tarde. Y el cura, el maestro, hacía de réfere o a veces jugaba con nosotros. Y otra cosa que también me sucedió y que fue muy importante, como mi maestro de sexto grado se daba cuenta que a mí, bueno, me hizo leer, acompañado por él y explicándome la Ilíada y la Odisea. Cosa que para mí abrió un mundo absolutamente fantástico. O sea, entre esa enseñanza y el secundario, donde tuve una profesora maravillosa también, que nos hacía leer a Faulkner, a Kafka, a autores contemporáneos, además de los clásicos. Ella daba literatura española, pero la literatura española que daba era la literatura clásica. Ella nos traía apuntes bibliografiados, como se hacía en esa época, de capítulos de estos escritores. Y bueno, yo creo que tuvo una influencia formidable para que después elija la carrera de letras para estudiar en la facultad. En ese sentido, bueno, tuvo mucho que ver tanto la enseñanza religiosa como la otra. Bueno, después me convertí en una especie de, como decía un amigo, en una especie de místico independiente. Y últimamente estoy furiosamente enojado con Dios. Curiosamente no es enojado con Dios. Sí. Claro. Sí. O sea, de aquel teísmo, digamos, de la infancia, fui pasando a esa cosa inexplicable que significa que haya un Dios todopoderoso
y supuestamente un demonio también todopoderoso. No hay dos todopoderosos. Si existe algo sobrenatural, es la misma persona. Y si existe como bien y como mal juntos, es un gran hijo de puta. Entonces, esa es un poco la última. En el último libro hay un largo poema, que no es un poema ateo, pero el poema es ojo con Dios, porque te la va a dar. O sea, por lo menos dice, dale, ojo con aquel tipo, ojo con Dios, desconfiale porque no es benigno, no va de frente, te la da por atrás, te la da cuando menos te lo pensás. Y esa es cual posición religiosa. Retomando algo de lo que habías dicho respecto a lo que fueron, digamos, tus primeros libros o el primer periodo, digamos, de escritura y este último en el cual vos decías que en esta cuestión de escribir y después pensar, en ese largarse, ¿no? Y a escribir. Por algunas veces que hemos conversado, y sobre todo porque ese cambio se ve, digamos, de ese primer periodo a este último periodo, hay algo del orden de la desmesura. Totalmente. ¿Sí? Hay algo del orden de la desmesura y las veces que hemos hablado de esto ha habido por parte tuyo, digamos, una ferviente defensa de esa desmesura. Perfecto. Que no me tuerza, me piden, que juegue, que no me contorsione, que deje hacer al aire manifiesto de la gracia, que destile, que tiempo y espacio prediquen en mí su orden simultáneo, que no boquee, que no me atropelle, que sea paciente, que mi decir se extienda en alturas consonantes, que sea pródigo y medido, que desoiga la voz de la multitud desarrapada. Me piden que entone, que afine, que toda sensación se desencarne, que no adjetive, que no me diluya en los promontorios encantados de la ausencia. Lo que está, y lo que no está se fue, es decir, no vino, no vendrá, nunca será mío. Resignación y equilibrio, eso me piden. Aire y juego en el hueso sobreviviente de la imagen. Póstrese ante la sabiduría de los siglos, huya del desperdicio, de la densidad, de la hojarasca amontonada, ningún balbuceo, ningún brote de oscilación devonopática, poco, muy poco de su yo enterrado en la miseria que lo lleva. Modales, rigor y mesura. ¿Qué es eso de tartamudear ante las sílabas gigantescas de la angustia? Su maniera, me dicen, es gorda, voraz, demasiado cariñosa. Inhiba su discurso, me piden. Virilícelo. Deje los empachos salameros de su vorágine interior. Sea sobrio, severo, despojado. La pregnancia semántica y los favores del sentido no calzan con la sutil ambigüedad de la lírica deshidratada. Sea objetivo. Córrase de su yo, instálese donde no lo vean. La historia no pasa por usted. El mundo no depara felicidad ni alegría, pero tampoco es la causa de su desasosiego. Obsérvelo, admire lo eficaz, lo monolítico del resplandor civilizado. Compare la velocidad productiva de la realidad con la pereza simbólica de sus versos. Usted no existe, me dicen, y si existe, existe poco, es decir, apocado, encerrado entre sus brumas y esa manía, peligrosa manía, por los arcaísmos y la voluptuosidad sonora de la lengua castellana. Acepte un consejo, me piden, hágase traducir al inglés, al francés o al alemán, a cualquier idioma civilizado, y luego, ya disciplinado su texto por los acentos del imperio, libre su alfabeto de arrabal amargo y batifondo criollista. Vuelva sobre lo suyo, hágase retraducir al castellano, se asombrará. No quedará títere con cabeza de su viejo estilo, austeridad académica, eso me piden. Y que no mezcle.
que abandone esa cría de mestizaje plebeyo y furia conceptista. La cosa pasa por el ardid discursivo, por el regodeo crítico y la ironía, mucha ironía. Paródilo todo, eso nos gusta, me dicen. No hay nada que hacer, no hay nada que defender. La luz, si alguna vez hubo luz, ya se extinguió. No hay entonación que nos subleve, hay risa, mucha risa. Hemos desaparecido entre las carcajadas de la muerte. No hay verso, me dicen, no hay estilo, no hay emoción ni entusiasmo. La tormenta del habla ya pasó. Hay la insignificancia del esfuerzo. Bravo. Ahora, dijiste mi proyecto. Es siempre un proyecto porque no está terminada. Espero poder seguir siempre en proyecto. No hay obra definitiva, no hay algo que... lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, a pesar de que tiene cierta relación formal, lingüística con lo que venía haciendo, no tiene nada que ver, es un largo texto político, muy político y muy desesperadamente político, que no tiene nada que ver con lo anterior. Es tomar la historia argentina vista por una especie de linchera y ese linchera adquiere ciertos poderes, pero tampoco pasa nada y tampoco cambia nada. Esa es más o menos la tesis, porque la historia tiene el enorme poder de recrear sus propios cimientos. Entonces no hay ni siquiera milagro que la pueda quitar. O sea, ya estamos determinados. Estamos ya determinados. Como no conocemos el secreto del funcionamiento de la historia, ¿qué nos puede pasar? Cada vez vamos a ser, vamos a sobrar más, va a sobrar más gente en el mundo. Cuando sobre demasiada gente la van a asesinar, como ya están asesinando. Hoy veía por televisión una imagen, la marcha de los desesperados. Pero multitud de gente atravesando países para ir a Estados Unidos, además, donde lo van a cagar a tiro. Bueno, es terrible, ese es el mundo que vivimos. Siempre la tradición desde el punto de vista formal va a estar porque yo tengo mucho respeto por la tradición y bueno, para hacer poesía hay que conocer el pasado, hay que conocer la forma de hacer versos. Es como, a mí siempre me maravillaron los tipos de oficio, porque vieron los buenos plomeros, ¿no? Porque cada plomero, pero un buen plomero que trae una valijita así y adentro trae como pequeñas herramientas y el tipo está absolutamente orgulloso de además tienen que buscar un clavito y lo buscan. Y ni hablar de los carpinteros. El carpintero exhibe sus herramientas como su placer. Y los poetas también tenemos herramientas y las tenemos que conocer. Y las tenemos que admirar y amarlas, porque son las herramientas que nos permiten escribir y hacer las cosas que queremos hacer. Rol docente respecto de la escritura, ¿no? O sea... acá hay una alumna que espero que no hable de eso. Una chica que... La pregunta sería, ¿cómo se enseña a escribir poesía? No se enseña a escribir poesía. Se pueden corregir puntuación, se puede corregir sintaxis, se pueden corregir algunas cosas exteriores, pero lo que más me preocupa
a mí de la gente con la que estoy trabajando es que encuentren su propia voz. Y bueno, y he tenido muy buenos resultados, ¿verdad, Karina? Karina, hay más o menos 10 o 12 personas estables en el taller. Ninguna escribe igual a la otra. Y ninguna escribe como yo. Totalmente diferente. Y en el curso de 4 años, que ya vengo haciendo con un plantel más o menos permanente, es muy asombroso y me halaga mucho. Porque encontraron, ya es distintiva la voz de cada uno. Es formidable. Además, a veces hago hacer que una haga un ensayo sobre lo que escribe la otra, para hacerle practicar el tipo de lectura, de crítica, escrita. Y bueno, es asombroso cómo se dan cuenta de en qué variable se metió una, en qué variable están ellos, cuál es la diferencia. Vos habías dicho que era tu primera pregunta esa, pero sospecho que había otra. ¿Por qué está Mastronardi en Lomas del Mirador? Está Mastronardi. Poeta, que era un poeta considerado, o sea, que era considerado como muy culto, muy separado de la, digamos, de la vida coloquial. Sin embargo, en la Argentina en realidad es casi diría que es el creador de la poesía de tono menor. O sea, en los poemas, cuando él viene a Buenos Aires y vive en una pensión, escribe poemas que son extraordinarios. Cuenta cómo lleva la silla al balconcito de la pieza que tiene, cómo ahí se toma un café y escucha las goteras de la pieza de arriba, y todo un mundo tan inmediato, tan concreto, y no hablemos de su extraordinario poema Luz de Provincia, que es una épica, sí, como diría, magnificente de lo que él concebía como debía ser su provincia. Y ahí usa la adjetivación de Mastronardi, cariñosas lejanías, es formidable. O sea, era un poeta que curiosamente se lo escribió a cierta frialdad, cierta separación de la vida común, y era todo lo contrario. Y tuvo la desgracia de que Borges, que lo admiraba mucho, pero en conversaciones nunca escribió nada sobre Mastronardi, el señor Borges. Nunca escribió nada. A pesar de que, si me permiten el sacrilegio, buena parte de la adjetivación borgiana le viene de Mastronardi. Pero nunca escribió nada, y eso es malo. Es bueno hablar de otro. Los diálogos con Bioy no hablan bien de él. Los poco pudorosos e impiadosos diálogos con Bioy, entre la gente de las cuales no hablan bien, está incluido Mastronardi, ¿no? Ahora lo que pasa, me parece, viste que él tiene un libro sobre Valéry. Mastronardi tiene el libro sobre Valéry. ¿Se entiende? ¿Se oye, no? Y de ahí va a venir la cosa, esa combinación maravillosa de una temática intencionadamente menor, digamos, muy atenta a lo cotidiano, con una forma muy rigurosa, ¿no? Por ahí debe venir ese efecto tan raro, ¿no? Es un largo poema escrito en alejandrinos. Claro, todo muy medidito, ¿no? Eso no le impide la efusión, ¿no? Es raro, eso es un mérito increíble, ¿no? Esto que dice Juan, bueno, viene en relación a Mastronardi, pero corriendo un poco de Mastronardi, Mastronardi lo que logra es
hacer una construcción poética maravillosa tratando, digamos, trabajando una materia de la cotidianidad, ¿no? Por eso era amigo de Gombrowicz. Como vivía de noche, Mastronardi vivía de noche. Vivía de noche y dormía durante el día. Y a la noche se encontraba con Gombrowicz en los cafés y charlaban. Y uno, pensando en el carácter tan digamos, disparatado del Gombrowicz, charlando con este señor de corbata que siempre estaba impecablemente vestido, serio, y charlaban y charlaban, y mucho. Así que, bueno. Lo que quería, no me quiero poner mala onda, pero quería preguntarte en relación a ¿cuál es tu visión del panorama poético actual? Y lo relaciono con esto porque hay una presencia de cierta poesía de la cotidianeidad, ¿no? Pero sin ese trabajo que hacía Mastronardi sobre la construcción, sobre el lenguaje. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo ves la poesía contemporánea nacional? Hay poetas extraordinarios de la Argentina. Uno de ellos, que era desconocido para todos nosotros hasta hace poco, es un sanjuanino, Jorge Leónidas Escudero, que empezó a escribir arriba de los 50 años, es un poeta extraordinario. Y hay muchos poetas, no quiero dar nombres porque me voy a olvidar de algunos, pero la poesía argentina es muy rica, muy rica. Creo que incluso es bastante más rica que la prosa, que está más condicionada por el mercado. Entonces los poetas más libres en algún sentido pueden avanzar un poco más en lo que hacen. Hay una gran poesía en Argentina y no sé si, creo por lo que conozco del resto, salvo la poesía que se hace en Cuba, que es realmente muy buena, y vino siendo muy buena en todo el siglo XX, pero en el resto de los países latinoamericanos, incluso en España, la poesía argentina es muy importante, muy buena. Luis, respecto a esto, porque por un lado esta aseveración de que la poesía no tiene ninguna función social, cuestión con la que acuerdo, y a su vez también como cierta cuestión, cierto desencanto respecto a la función del poeta o de la poesía, ¿no? Como si hubiese no sé si una ausencia de acontecimiento, pero sí, digamos, donde solamente el acontecimiento estaría en ese masticar el lenguaje, ¿no? Y encontrarse con esto que vos decías, como con algunas epifanías. Sin embargo, cuando leías en Lomas del Mirador, Estilo, se escucha al poeta peleando como gato panza arriba en esto de no querer ceder, ¿no? No, pero estoy peleando con otros poetas. A eso iba. Porque cuando en Lucho Maidana, Lucho está, digamos, en esa situación de encierro y se le acercan otros criminales a hablar. Vos decías ahí que tu trabajo para ir encontrándole una voz a cada uno de esos criminales. Y parecía, por momentos, se me apareció la idea de que era como los poetas que se acercaban, esos criminales, digamos, buscando algún reconocimiento de su voz o alguna forma de que esa voz tuviera como algún tipo, digamos, de registro, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar? O tal vez no haya nada para conciliar, pero sí tal vez cómo contrapuntear
estas dos cuestiones. Por un lado, algo como del orden del desencanto, de que algo de la poesía no deja nada o no interfiere, como me gustó eso que vos dijiste, cuando la poesía no utilizaste, no interrumpe nada, ¿no? Cosa que me pareció interesante, porque justamente lo que interrumpe, el palo en la rueda de lo real, no interrumpe nada, pero a su vez algo como del orden de la ética que, digamos, que empuja a que algo quede. El ámbito carcelario tiene sus sorpresas. En principio, de la población carcelaria participaba en el taller una muy minoría de personas. Eran 10 o 12, no eran todos los presos. Ahora, esos 10 o 12 sí tenían un verdadero interés por expresarse, por dar cuenta de su mundo. Una de las cosas más graciosas es que ellos querían ser más buenos de lo que eran. Entonces escribían bondadosamente sobre sí mismos, sobre su familia, sobre sus amigos. Y entonces yo le digo, pero escuchame, eso es una taradez. Si vos no sos así, ni fuiste así. Contás como sos, que es mucho más denso y mucho más interesante. ¿Vos te crees que los escritores quieren ser buenas personas? Si pudieran ser más malas personas, lo serían, seguramente. Pero ustedes tienen una historia de ella. Vos sabés que eso les cambió totalmente poco. Claro, ellos vienen de haber hecho una primaria escasa y los libros de colegio primario son vergonzosos. Mi mamá es buena, mi hermana más buena, mi amiguito es más bueno que mi hermano, qué sé yo. Todo tiene que ver con un mundo de valores muy, muy precario, y ellos de alguna manera creen que eso era la verdad. Entonces ellos querían ser más buenos que los libros. Bueno, cuando se desentendieron de eso, empezaron a lograr historia, y uno de los muchachos publicó un libro de cuentos muy interesante, muy, muy interesante. Vino Coetze a la universidad y se llevó el libro a Europa, y seguramente lo van a traducir. Un libro realmente excelente de cuentos. Con respecto al tema este de la marginalidad, que también es un tema que me ocupa mucho, a mí me pasó una cosa hace unos años con mi hermano. Íbamos en coche a la cancha de San Lorenzo. Se equivoca mi hermano y en lugar de doblar en la avenida que va directo por la cancha de San Lorenzo, da una cuadra más y nos metemos en una villa. Cuando nos metemos en la villa, damos la vuelta y 3 muchachos, tac, 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 se ponen de frente. Bueno, fue muy humillante, además de que nos robaron todo lo que teníamos. Además estaba la humillación, ¿viste? Dicha en palabras, gestos, toqueteos, puto de mierda, ¿viste? Todo lo posible para que uno salga hecho una trafa personal. Yo tuve esa escena, creo que 5 o 6 meses en la cabeza, y soñando despierto y dormido. Y en los sueños diurnos o nocturnos yo entraba en ese lugar con un pedazo de ametralladora así tipo héroe norteamericano, y los mataba a todos. Los mataba a todos directamente, no quedaba nadie vivo. Era muy angustiante eso. Y un día, eso sí fue una epifanía personal, dije, pero esta gente, en toda esa precariedad lingüística y gestual, tenía un idioma, estaba diciendo algo. Y ahí empecé a escribir lo que en este libro, en Hablar Mestizo, yo llamé rezongos marginales.
Y quiero leerles uno porque ahí también tengo que yo me puse en la voz de un marginal. O sea, traté de inventar un yo que fuese marginal. O sea, ¿qué haría yo en el caso de ser uno de ellos? Eso me lo tuve que poner en la cabeza porque dije, la única forma es que yo vivencie lo que el tipo vivencia, si no, si me pongo desde el plano escolar o didáctico, entonces los escribí en primera persona. Y les quiero leer uno que las mujeres me van a acusar de muy machista, pero los marginales son machistas. Escucha. Es una mina bien, luce capciosa y se la ve badana de morlacos. Desdeñoso los labios, sobrador el hocico que surte la mirada, todo su lustre es carne de fastidio. Las ropitas de dentro y las de afuera ventilan luz, prodigios naturales, tan casuales, genéticos, sonrientes, de sortija sus bultos la devoran, monoplan avidez de ser materia. Así, dadas las cosas como son, si no retuerzo el sino de la historia, ni de lejos podría redundarla, mucho menos coparle su amalgama. Entonces la encaré. Con 2 sopapos puse musgo en su llanto consentido. Me la llevé para el rancho, la candilé con los suyos presuntos de mi vieja, la consumí de gula, la engrosé, la hice fregar, planchar, rotar el lomo, y ya listo su bombo con mi crío, la dejé en Quintana con los suyos. Ya tenía mi mezcla en sus cuarteles.